empezamos una serie la semana pasada de Tu destino está en tu boca. Y para algunos que quizás no pudieron estar o para los que no se acordaron de qué hablamos, siempre me gusta hacer un pequeño repaso y eso nos da el fundamento para seguir con el tema que voy a estar dando hoy. Tu destino está en tu boca. Habíamos hablado tomándolo de los temas generales, los puntos generales que habíamos dicho. Yo los pongo en números romanos, ¿no? Entonces, el primero que fue hablando de las palabras, lo que significan las palabras, la importancia que son para Dios, por qué son tan importantes y cómo Él, todo lo que dice, todo lo modela. Entonces, cómo esas palabras pueden cambiar tu vida, para bien o para mal, según cómo las uses, según cómo las hables. Y cómo las palabras es lo más poderoso del universo. La prueba de esto es que toda la creación fue hecha por palabras y Dios no lo hizo por poder mental, sino por la palabra que Él habló. Y cuando Él habló, Él dijo, hágase, fue hecho y además agregado y vio que era bueno. Entonces, tan importante que es eso. El universo fue hecho por el mandato de la palabra de Dios y aún la fuerza de las palabras de las palabras sigue porque el universo sigue allí donde Dios lo puso, todos los astros, toda parte de su creación, porque como fue hecho con la palabra y que la palabra es Jesús, Hebreos 11:3 dice que todo está sostenido aún por la palabra porque la palabra de Dios es eterna. Esa no porque se habló, se acabó o se cayó, sino que eso sigue eternamente y por eso el poder que hay en las palabras. El segundo punto, Romanos, es que la palabra de Dios es una ley espiritual, así como Liliana estaba haciendo referencia a las leyes de la física, las leyes naturales, digámoslo así, las leyes de lo que nosotros vemos. La palabra de Dios es ley también, sino que es espiritual y es de un ámbito que es por encima de lo natural que el hombre ve. Inclusive muchos de los descubrimientos que el hombre ha hecho es confirmando lo que la palabra de Dios ya ha dicho. Hay un pastor de la misión que se llama Eduardo del Castillo, él ha estado aquí, él es el pastor principal de todo lo que es región central en Bogotá y su iglesia está en Bogotá. Él es ingeniero de profesión y él tiene un interés tan hermoso de descubrir toda la parte de la ciencia que ha comprobado lo que Dios ha hablado en su palabra. Entonces, él ha desarrollado varias conferencias, una de ellas es con base en todos los descubrimientos que hizo la NASA, a través de muchos años que tuvieron ¿cómo se llama? El Voyager. Y entonces la información que recopilaron de las estrellas, etcétera, de los sonidos de las estrellas, de los sonidos de los planetas, de los sonidos de la atmósfera misma, del cielo, fue bellísimo. Y entonces de esas grabaciones él nos ponía, y son grabaciones en que se oyen voces angelicales que se oyen musicalmente también, confirmando las tríadas que son los acordes que se hacen bueno, en fin. En todo caso, lo que quiero decir es que como el descubrimiento del hombre ha reafirmado lo que Dios ya había hablado en su palabra y la importancia de las palabras que son ley espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo la uso bien, como Dios ha dicho, pues eso va a traer lo que Dios ha prometido, todos los efectos, todos los resultados positivos. Si la uso negativamente, entonces yo estoy quebrantando esa ley espiritual y traigo sobre mí las consecuencias también. Que entonces esa funciona con la misma seguridad como puede funcionar una ley natural. Hablando de la ley natural, pues la que más se conoce, la ley de la gravedad, y aunque yo te alegue y aunque yo te diga que si yo voy a tirar algo no va a caer hacia el piso,
pues aunque yo te alegue y te diga lo que sea, la ley ya está establecida y toda esa ley atrae hacia abajo. Entonces, así la ley espiritual de Dios, no importa lo que alegues, lo que no creas, la ley espiritual es sí, es para siempre y es una verdad y está por encima de la ley natural. El tercer punto era que el hombre fue creado para funcionar en esa ley espiritual de Dios, para funcionar en fe, que es la ley está determinada, tu vida está determinada por tu fe. Si crees, entonces haces. Inclusive la palabra de Dios dice, no me digas que tú tienes fe si tú no tienes obras. Porque lo que me demuestra que de verdad crees en lo que Dios dice es por tu manera de hablar, de comportarte, de vivir. Tus obras me definen la verdad de quién eres tú. Y bueno, todo el tiempo estuvimos hablando también de cómo al liberar Dios sus palabras, al liberarla a través de Cristo, que es la palabra de Dios, estableció, creó e hizo, y así nos ha delegado a nosotros esa misma autoridad, porque Jesús nos dejó esa misma autoridad. Recordando que tanto la vida está en mi lengua, en lo que yo hable, como la muerte. Entonces me toca a mí definir. Lo que yo más amo, eso es lo que yo voy a hablar. Y a veces no nos hemos ejercitado para ser suficientemente conscientes del poder de mis palabras, aunque sea en chiste, aunque sea por bromear o aunque sea por usar una expresión que se usa con frecuencia. Yo estoy declarando ese destino sobre mi vida, o la vida de mis hijos, o de mis nietos, o de mis empleados, o de mi jefe, que quizás no me agrade mucho, pero igual debo bendecir a todo el que esté alrededor mío. Ya habíamos dicho que una fórmula es que mi fe, más la palabra de Dios, más hablarla, porque yo la tengo que accionar, hablarla, eso es lo que define el destino de mi vida. Mi fe, más la palabra de Dios, más hablarla, es lo que define el destino de mi vida y el cumplimiento de las promesas que Dios ha hablado sobre mí. Porque esto pues está, este manual de vida, la Biblia está llena de promesas, pero depende de mí para que yo las haga cumplir hablándolas, creyéndolas y hablándolas y haciéndolas, aplicándolas a mi vida. Hablamos también de los atributos que hay en la palabra de Dios, que es vida, tanto que dice la palabra que es vida, que es medicina, que es vida para los que la hallan, medicina para todo su cuerpo, es salud. La palabra de Dios es gozo, es descanso, es paz, es esperanza, es el destino para nuestra vida en todo lo que hacemos. Y terminamos haciendo unas declaraciones de fe, unas confesiones de fe, que las hemos hecho antes aquí. Es una lista. Les había dicho que los pastores, el pastor Mario lo tiene, si alguno no tiene esta lista que se llama Declaraciones de Fe para mi vida. Este específicamente yo lo recopilé usando porciones de fe, porque yo quería afianzar mi vida en fe. Si no estoy afianzada en fe, pues no puedo caminar en nada más. Entonces yo recopilé y básicamente, no todos, pero casi que todo está basado en Hebreos 11 y en Romanos 4. Casi todo está basado en eso, aunque ahí tengo algo de Mateo, pero es sobre esos dos capítulos de esos libros. Entonces vamos hoy a hacer la parte 2 de Tu destino está en tu boca, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quiénes estuvieron aquí la semana pasada? Bueno, un gran número. ¿Y alguien por casualidad tiene un testimonio de lo que recibió el domingo y de lo que en esta semana lo aplicó y resultó? ¿Un hito? Sí, ven, cuéntanos. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Pues bueno, ¿qué aprendí sobre el tema del pasado domingo? Pues que debemos tener mucho cuidado cuando nos referimos a cualquier tipo de cosa o persona, ya que como nos dio la enseñanza ella, el apóstol,
cualquier tipo de palabra puede traer una acción y algunas veces uno puede decir cosas sin pensar o cosas que realmente tú no estás consciente de lo que dices por un afán, por un acelere o de pronto por un momento en ti que no tienes la pasividad y la tranquilidad, entonces puedes afectar o herir a la persona que lo reciba o el receptor de aquella palabra, quizás por lo que tú dices puedes tomar acciones diferentes a lo que tú eres. Entonces es muy importante siempre conectar mente, corazón y obviamente el espíritu para dar a saber lo que tú quieres que las demás personas sepan. ¿Y te pasó algo con alguien? ¿Pudiste aplicarlo? Sí, claro, con un empleado que me toca llamarle mucho la atención. Entonces es un poco rebelde, entonces generalmente antes lo hacía de una forma, no lo hacía tan mal, obviamente sí, respetándolo todo, pero después de eso, antes de llamarle la atención, como que traté de estudiar las palabras y como por este lado sí lo tomó mucho mejor. Entonces, él lo recibió mejor y yo me sentí mucho mejor en la forma de llamarle la atención. Entonces, muchas gracias. O sea que es aplicable al diario vivir. Gracias, súper. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver. Tú declaraste victoria en Wimbledon. Yo también grité, lloré, brinqué. Es que ayer nuestros tenistas Cabal y Farah, que han tenido son colombianos, son caleños. Hemos seguido pues muy de cerca el proceso que ellos han tenido hace más de 10 años en dobles han estado ellos participando hace muchos años y bueno, llegaban a cuartos de final en el Roland Garros y pues esos Grand Slams así. Después llegaron a semifinales y ya estaban en la final ayer de Wimbledon, nada menos. No, eso era una emoción, sí. Y de verdad, ellos estaban jugando contra ex campeones franceses, entonces se pueden imaginar lo que fue esa pelea, literalmente, porque los cuatro excelentes, y los comentaristas estaban diciendo que por primera vez en la historia del dobles masculino habían llegado hasta el quinto set que estaban ya jugando, que eso nunca había pasado. Entonces ya se pueden imaginar lo reñido que estuvo. En todo caso, sí, declaramos, y una persona que estaba con nosotros decía, no digas eso porque pues hay una expresión en inglés, you're going to jinx it. O sea que va a salir al contrario, vas a hacer que salga mal. Le dije, no, estoy bendiciendo. Cuando uno bendice sale bien. En todo caso, ganaron y quedaron de campeones históricamente, primera vez en la historia de Colombia. ¡Wow! Y es la primera pareja suramericana, exactamente, primera suramericana. Entonces estábamos pues en una felicidad, pero bueno. Sí, bueno. Fue muy bonito ver cómo publicaron una foto con el trofeo y lo que decía era gloria a Dios. Ah, sí, es que según entiendo, Cabal es creyente y su esposa, Juan Sebastián, sí, exalumno del Colegio Bennett, además. Bueno, entonces sigamos con la enseñanza. Muy bien, pero la verdad es que sí, es lindo cómo podemos ver que esto no es una teoría, esto no es una doctrina religiosa, esto es la vida. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces hoy vamos a seguir con el primer punto, es cómo vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios, cómo hacerlo. Así como oímos este testimonio, es así, es entender y retener y seguir repasando. Hablamos mucho la semana pasada de lo que es meditar la palabra de Dios, que meditar no es solo
lo leí y pensé en lo que decía, muy lindo, sino que tiene muchas aplicaciones. Uno medita cuando lee la palabra, uno medita cuando la estudia, cuando sacas una Biblia de estudio y unos libros de estudio. Uno medita cuando se memoriza esa palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás preparando una enseñanza, hay muchas formas de meditar la palabra y así es como lo que Dios dice en las Escrituras, que debemos nosotros tomar esa palabra como alimento, masticarla, rumiarla, volverla a ver, volverla a estudiar, declararla con la boca. Todo eso es meditar. Entonces, para vivir bajo la palabra de Dios tenemos aquí el Salmo 19, 7, 9. Vamos a 7 al 9. Sí, 79, estaba pensando, 79, ¿dónde hay? Listo. Pero es que yo lo escribí así. Error mío, gracias. Salmo 19 del 7 al 9 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y la ley de Jehová es qué? Su palabra. La ley de Jehová, la palabra de Dios, las escrituras, los principios de Dios. Esto se llama la palabra de Dios, esto se llama la Biblia, esto se llama sus preceptos, sus principios. Su ley es perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces, si vamos a vivir bajo la autoridad de la palabra, hay que aprender varias cosas. Una de esas es aprender a soltar tu fe con tus palabras. Aprender a soltar tu fe. Y aprender a soltar no quiere decir que uno no se equivoque. Lo lindo, el problema no es equivocarse. El problema es cuando me equivoco o uno, no me doy cuenta que me estoy equivocando, o dos, sí me doy cuenta y no hago nada al respecto, no lo corrijo. Entonces, ¿qué tan importante es que cuando estés soltando esas palabras, estés hablando y te des cuenta, como fue el testimonio ahora? Recuérdame tu nombre, perdón. Cristian, gracias Cristian. Cuando Cristian dijo que tenía una forma de hacer las correcciones, que aunque era respetuosa, pero por alguna razón, comparando con lo que había aprendido el domingo pasado, se dio cuenta que podría ser más apropiado según como dice la palabra de Dios. Y así mismo lo hizo. Entonces, eso es lo que quiero decir, es uno aprender a hacerlo e irse acostumbrando y que eso se forme como una rutina, un hábito de vida, que yo hable así y apenas oigo que estoy hablando incorrectamente contra la palabra de Dios, de inmediato me corrijo, perdón, tal y tal y tal. Entonces lo digo como es. Entonces al aprender a soltar tu fe con tus palabras, tienes que creer, por supuesto, tener fe y hablar la palabra de Dios, es lo primero. Y para eso tienes que conocer la palabra, vamos a lo básico, o sea, tienes que leerla, tienes que estudiar. No es suficiente con un domingo, no es suficiente con ver un canal de cristiano de televisión y oír una enseñanza, no es suficiente con oír una enseñanza por radio, es bueno. Oír una conferencia es bueno, porque todo eso nos alimenta, pero tú solo, yo no lo puedo hacer por ti, solo tú te puedes sentar y puedes leer la Biblia y te va revelando y te va mostrando Dios cosas tan lindas, y tú dices, wow, yo no lo había entendido así. Además, que lo lindo de Dios, del Espíritu Santo, es que como Él conoce tu vida, y Él sabe cuáles son tus necesidades o tus temores o tu pasado o tus ansiedades. Él conoce todo. Entonces, según eso, es que Él te va revelando y te va ministrando. Ahí lo importante es que cuando Dios muestra algo, tenemos que obedecer, tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces no digo yo algo y yo sé que no he debido decirlo y ahí me quedo? Ahí me quedo. La rebeldía, mi orgullo, mi terquedad. Ahí me quedo. ¿Cuántas veces no hago algo o dejo de hacer algo que Dios me ha dicho? Y sé que no está correcto y no pido perdón o no lo corrijo o no reconozco simplemente mi falla. Esto pues yo era una persona, espero que ya no lo sea así, pero era una persona supremamente orgullosa, pero supremamente orgullosa. Y dentro de eso
aunque yo supiera, antes de conocer al Señor, aunque yo supiera que algo no estaba correcto. Claro que uno no tenía el mismo entendimiento que se tiene ahora, pero de todas maneras, uno sabía cuándo las cosas estaban bien o mal, o por la misma educación que recibía en su casa con sus padres, ya uno sabía. Y yo no reconocía, o como es el dicho, y no daba mi brazo a torcer, para nada. Entonces fue un área en que el Señor tuvo que trabajar muy fuerte conmigo, sigue trabajando porque Él nunca deja de trabajar, pero eso fue difícil para mí. Entonces por eso digo, hay que formar un hábito de vida. Eso quiere decir, yo rompo algo que ha sido tan fuerte en mí, una manera de vivir, de comportarme, para poderlo cambiar y establecerlo a la manera de Dios. Y cuando ya yo conozco la palabra de Dios y tengo el deseo de hacerlo, y el deseo en este caso lo que estamos hablando es de hablar la palabra de Dios, estudiarla y hablarla, eso llega y es mucho más fácil de lo que uno se imagina. ¿Por qué? Porque estamos en obediencia, nos hemos alineado con los propósitos y la voluntad perfecta de Dios. Para aprender a soltar tu fe, pues tienes que entender también que es el poder creativo de Dios, que ha sido dado a ti en forma de palabras, muy importante. Que Dios terminó su obra, lo leímos la semana pasada, lo puedes volver a leer en Hebreos 11:3, por medio de Jesús, cuando habló y cuando Jesús vino a la tierra, a través de Jesús completó lo que era su obra hasta ese tiempo, porque aún falta la última parte, que es cuando Jesús vuelve por segunda vez. Y Dios le ha dado a los hombres, a ti, a mí, a sus hijos, este mismo poder creativo que está aquí en su palabra cada vez que nosotros la hablamos, cada vez que la repetimos, cada vez que la cantamos. Esto que está aquí escrito en las canciones, cuando estamos declarando las canciones, hay unas canciones que están basadas en la palabra misma, en que uno literalmente canta los versículos, y hay otras que lo que cantan tiene que ver con los conceptos que están en la Biblia, entonces uno también lo está declarando, y eso no tiene poder solo porque esté escrito, sino porque yo lo hablo o porque yo lo canto, porque sale de mi boca. Eso es lo importante. Y entonces lo que está diciendo esto es que Dios le ha dado al hombre el poder creativo de Dios a través de su propia boca. Pero ese poder creativo también puede destruir, por eso tenemos que tener ese cuidado. Y ese poder creativo, ¿por qué está en nosotros? Porque ese poder es eterno, es una ley espiritual eterna y nunca se acaba. Entonces, de la edad que sea el niño o la persona mayor o quien sea, inclusive una persona no creyente que declare la palabra de Dios, va a recibir las promesas de la palabra, porque no soy yo el del poder, es la palabra que tiene el poder, la palabra de Dios. Entonces, conclusión, para que sea efectiva esta palabra tienes que tener fe y tú mismo tienes que hablar esa palabra, ¿de acuerdo? Ese es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo, para poder vivir bajo esta autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida, es que los tesoros de tu corazón, entiendas tú, que se manifiestan a través de la palabra. La semana pasada estábamos hablando de un versículo. Ese versículo lo vamos a ver un poquito más abajo, pero estábamos hablando acerca de lo que nosotros atesoramos en nuestro corazón. Y que cuando la palabra de Dios se refiere a corazón, no está hablando del corazón físico que bombea la sangre a todo nuestro cuerpo y oxigena todo, pero sí es lo que está espiritualmente en nosotros, que a veces se llama el hombre espiritual o el hombre interior. Ese es nuestro corazón. Y allí está todo lo que nos define a nosotros, porque ahí están nuestros pensamientos, ahí están nuestra voluntad y ahí están todos nuestros sentimientos, en lo que se llama el corazón del hombre.
Entonces, cuando tú leas en la palabra de Dios, que hay muchísimo en Proverbios que habla del corazón del hombre, está refiriéndose a eso, a tus pensamientos, a tus sentimientos y a tu voluntad. Ahí está atesorado. Entonces, todo lo que yo vaya aprendiendo y permitiendo hacer o impidiendo, son los tesoros que yo voy sembrando y sembrando en mi corazón, que son los hábitos que yo voy cogiendo, malos o buenos, que esperamos que sean buenos y que sigamos haciéndolo a diario para que siga siendo bueno. Entonces, esos tesoros yo tengo que aprender a tomar la palabra de Dios, eso es lo que tengo que hacer, la palabra que Jesús habló, Él nos modeló todo, que le dejó a sus discípulos, esa palabra de Dios es lo que yo tengo que tomar para usarlo a manera personal. No es solo una figura ahí que se llamó Jesús, no es solo una figura que fueron los discípulos, soy yo, porque todo lo que el Padre le dio a Jesús, le dio a los discípulos y nos lo encargó a nosotros de igual manera. Tengo que aprender a tomar esa palabra a nivel personal. Esto no es solo para pastores, esto no es solo para líderes, esto es para todo hijo de Dios. Entonces todos tenemos que tomar esto. Y tú puedes tener lo que tú afirmas, siempre que proceda de la fe de tu corazón. Entonces, si tú vas a hablar vida, si tú vas a hablar promesa, cuando hay momentos de ansiedad en mi vida, yo cojo la palabra y digo, bueno, ¿dónde están estas promesas de ansiedad? Entonces dice el Señor que Él nos da paz, Él nos da paz. La paz quiere decir que no hay ansiedad, desplaza. Eso sí es la verdadera definición de desplazar, porque ahora desplazar es que voy y vengo, pero desplazar quiere decir tomo el lugar de otra cosa. Entonces, lo que había en mí de ansiedad, yo lo reemplazo con lo que yo declaro sobre la paz, y esa paz toma esa fuerza y ese lugar en mi corazón y desplaza toda ansiedad. Y dice que no le demos lugar al temor, no le demos lugar a la ansiedad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo le voy a dar lugar? ¿Es que porque se me paró aquí al lado? No, en mi corazón. Todo lo que yo crea o no crea, o permita o no permita, está atesorándose en mi corazón. Entonces yo misma tengo la responsabilidad delante de Dios, porque me ha dado la autoridad de no dar lugar a lo que no sea de la promesa que esté en la palabra de Dios. Y el hombre, a veces hemos visto que nos hemos acostumbrado a hablar más palabras de las tinieblas, palabras de angustia, palabras de temor, palabras de odios, de rencores, más que las promesas de Dios. Y no estoy diciendo que a veces no es que no hablemos verdad, muchas veces no hablamos verdad y solo hablamos chismes, o solo hablamos ahora con los medios de comunicación y todas estas redes sociales, eso como que ya reemplazó la Biblia, ¿no? Entonces todo lo que salga en las redes sociales, todo es verdad. Y yo he aprendido que cuando a mí me llega una información que digo, uy, qué importante mandarla, pero si yo no tengo la confirmación que eso es veraz, yo no lo reenvío. Por una parte, porque yo tengo mucha responsabilidad, que lo que yo envíe, quizás las personas no vayan a tomarse el tiempo de confirmar si eso es veraz, sino que porque Marcela lo envió, eso tiene que ser verdad. Que es muy triste, no debería ser así, pero es lo que pasa. Entonces confían en mi seriedad y mi responsabilidad. Y he aprendido a hacer eso después de haberme equivocado unas 2 veces en unos correos y tener que escribir y decir, perdón, esto no fue verdad. Entonces ya, aunque si no puedo confirmar, constatar su veracidad, no lo mando. Aunque sea muy bueno y muy importante, no lo mando. Entonces, eso es tan importante que nosotros aprendamos a no hablar lo que habla las tinieblas y no comunicar y no ni siquiera cantar. Soy muy celosa con las letras de las canciones, soy muy celosa. ¿En qué sentido? Porque esas canciones las vamos a hablar y hablar y hablar y cantar y cantar y cantar y estamos declarando y declarando y declarando algo que no está diciendo el Señor. Puede ser hasta algo tan sencillo como una vez en la traducción, como se traduce tanta canción del inglés,
y tanta gente ya habla ambos idiomas, entonces cualquiera que pueda traducirlo, le piden el favor a traducir y traducen. Entonces salió una traducción de esa canción, esa ya es vieja, es muy linda, Días de Elías, es lindísima, de Paul Wilbur. Y hay una declaración bellísima, y dice, estos son días de Elías, bueno, y habla de Jesús que volverá, dice, en los cielos lo verás. Pero la palabra de Dios no dice eso, dice, en las nubes lo verás. ¿Por qué? Yo no entiendo en realidad por qué, pero si la palabra de Dios dice nubes, yo lo traduzco en nubes y no cielo, porque no estamos parafraseando. Y cada vez que yo lo declare, yo no voy a declarar error doctrinal, sino que quiero declarar lo que la palabra de Dios dice. Eso parece ser tan sencillo, ¿no? Pero vuelvo a lo que estoy diciendo, soy celosa, he aprendido a que lo que declaremos sea palabra de Dios. Tan importante porque es vida. Juan 15:7, ¿qué dice? Vamos a leerlo en voz alta todos juntos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pues esto es Jesús que está hablando. Si permanecen en mí y mis ¿qué? Palabras. O sea, una manera en que para Jesús y para el Padre, para el Espíritu Santo, es una prueba de que yo estoy permaneciendo, es porque las palabras de Él permanecen en mí y eso es lo que yo hablo y eso es lo que yo actúo y eso es lo que yo creo, por supuesto. Y les será hecho, es la promesa. Santiago 1:21 dice, reciban con mansedumbre, leámoslo juntos, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Puede salvar. Es que están copiando de lo mío, entonces todos los errores que vean aquí son los errores míos, no se preocupen. No le vamos a echar la culpa aquí a nadie, son míos. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, qué lindo es esa palabra, qué linda esa palabra, que hay que cogerla y hay que sembrarla y hay que plantarla. Y cuando uno siembra, si alguna vez has sembrado cualquier cosa, esa semillita la tienes que cuidar, no solo sembrarla, la tienes que regar, la tienes que poner en un lugar donde reciba aire, donde reciba sol, si es el caso, y queda ya implantada. ¿Para qué? Para echar raíz primero y para dar fruto, para crecer. Según esto, entonces, cuando la palabra de Dios es injertada, podríamos decir, plantada en tu espíritu, entonces esa palabra se convierte en parte tuya, se vuelve parte tuya. Y eso va a producir resultados en tu cuerpo, porque dice que es salud y que es vida, o en tu vida para cualquier situación, y no se puede separar de ti porque está aquí, sembrada en tu corazón. Y pasa de solo ser un pensamiento para poder ser una afirmación de tú mismo, de quién eres tú. Entonces ya no es solo un pensamiento, ya no es solo me gustaría, sino que ya se convierte en parte tuya, es parte de tu ser. Y es la palabra hecha carne. Lo que dice la palabra de Dios es hecha carne. ¿En qué sentido? Pues yo no puedo coger una palabra y volverla carne. Primeramente porque yo no puedo coger la palabra. Es imposible. Físicamente, materialmente no puedo cogerla. Pero ¿qué es lo que está diciendo esto? Que la palabra de Dios está diciendo que cuando yo leo, creo, declaro la palabra, se va sembrando más y más en mi ser interior, en mi hombre interior. Y eso es lo que va saliendo de mí. Entonces, como yo soy carne, esto es lo que va saliendo de mí, de esta persona, digámoslo así. Y la palabra de Dios que está concebida en mi corazón, es lo que estamos diciendo, y que está formada por la lengua y que sale por la boca, ese es el poder creativo. Pero tiene que estar formada en mi corazón, plantada, injertada allí. Entonces tu carne va a reflejar la vida de la palabra. Bueno, entonces vamos a ver aquí Lucas 6:45. Vamos a leerlo en voz alta. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Fíjense, a mí me parece este versículo tan interesante porque a mí no me gustó la primera vez que yo lo leí, hace muchos años. Lo juzgué, porque yo me quedé en un concepto que no es el centro del corazón de este versículo. Entonces, dice el hombre bueno y luego dice el hombre malo. Ahí me quedé yo. Y dije, pero ¿cómo así? Yo soy bueno, yo soy una persona buena. Pero Dios no está hablando de esto, sino que Dios está hablando, que como siempre habla Él no habla de los resultados. Él no habla de lo que se ve. Él no habla del producido. Él habla de donde empieza, donde nace, donde está plantado, injertado, todo lo que va a llevar a cabo lo que se ve. Gracias. Listo. Entonces, esto es lo que está diciendo. Fíjense que no está hablando del hombre bueno, ni está hablando del hombre malo. Él está diciendo que se conoce lo que está en el corazón por el resultado. Porque está diciendo que el hombre bueno, ¿de qué clase de tesoro? Entonces ya se está yendo para adentro. Está diciendo que todos los hombres tenemos un tesoro. Gracias, gracias. Todos los hombres tenemos un tesoro. Unos tienen un tesoro bueno y unos tienen un tesoro malo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, yo me centré en el tesoro, en el hombre bueno y el hombre malo. Y Dios nos está centrando en eso. Él está hablando del resultado antes de darnos la razón de por qué hay ese resultado. Y así es Dios. Él mira el corazón siempre. Entonces hay un hombre bueno y hay un hombre malo, pero es que Él define el bueno no por las acciones que hizo, que así lo definimos nosotros, pero si yo soy una persona buena, pero si yo no le hago mal a nadie, pero Dios no define así. Entonces Él dice que ese hombre bueno tiene un tesoro bueno. ¿A dónde? Ahí está, en el corazón. Y de allí es que Él saca lo bueno. No porque ese hombre sea bueno, sino porque el tesoro de su corazón lo volvió un hombre bueno. Y luego compara y dice que el hombre malo, como que es malo, sobre todo hoy en día, ¿no? Que no se puede decir que nada es mal, nadie es malo ni nada es malo, todo es inclusive, todo incluyente, ¿no? Y Dios no está diciendo que Él rechaza al que no ande en su palabra, todo lo contrario. Él va por solo una oveja de las 99 que se pierdan. El corazón de Dios es así. Entonces dice, y el hombre malo, ¿por qué es malo? Porque tiene también un tesoro en su corazón, pero ese tesoro es malo. No es la palabra de Dios. Y entonces lo único que se puede sacar del corazón es malo, es lo que está diciendo. ¿Pero por qué? Y aquí este es el corazón del mensaje. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. ¿Qué tan importante es para Dios lo que hablamos? Y lo que hablamos es el resultado de lo que yo estoy atesorando. Yo, no Dios, yo. Él ya me lo dio, Él ya me dijo cómo hacerlo. Entonces ya, eso es responsabilidad mía. Hace muchos años, en Cali estaba sucediendo una situación muy difícil en nuestra congregación. Pues yo le estoy hablando hace más de 30 años, 35. Entonces, dentro de esa situación, nosotros nos reuníamos en el Consejo Administrativo Municipal. No teníamos una propiedad que fuéramos dueños de eso, sino que íbamos allá y nos reuníamos todas las semanas allá, 2 veces por semana. Entendimos que el Señor nos había puesto ahí porque era el lugar representativo de la autoridad municipal, o sea, de Cali.
Y por consiguiente, siendo Cali, como es la capital de nuestro departamento, era una autoridad espiritual sobre todo el departamento y lo entendimos así. Estuvimos ahí por 8 años que el Señor nos llevó. Y todos los domingos y todos los miércoles teníamos que llevar todos los equipos, desempacar y volver a empacar, volvernos a llevar y volverlos a desempacar, etcétera. O sea, entiendo exactamente a Israel y entiendo exactamente a ustedes, porque vivimos así como Israel. Si la nube se movía, entonces tenían que hacer lo mismo. Bueno, y en esa época, Sarah, nuestra hija, había nacido, estaba pequeñita, tenía 5 años, y había nacido nuestro hijo, John Michael. Entonces, yo era la todera, absoluta, no estoy exagerando, era la todera. Entonces, era la cabeza de Ministerio de Alabanza, yo era la administradora, yo era todo. Y entonces Randy dijo, Marcy, no puedes seguir así, con 2 chiquitos, imposible. A ver, le pedimos al Señor qué hacer y el Señor nos dio la palabra sabático. Y fuimos y empezamos a estudiar, dijimos, bueno, me está diciendo, era para mí que yo tenía que tomarme un tiempo de descanso. No sabíamos cuánto tiempo. Y Randy, pues en obediencia y muy ingenuamente lo anunció. Y esto causó un revuelo en la congregación. No sabíamos por qué en ese momento, porque es que ya se estaba formando un motín a bordo, no sabíamos eso. Y entonces, ustedes saben que lo que uno no sabe de pastor, la congregación todos lo saben, porque todos lo oyen. Entonces, una de las niñas jóvenes del Ministerio de Danza, como yo estaba sobre la alabanza, viene a la salida, viene y me dice, Marcy, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo va a pasar esto? ¿Por qué están diciendo lo que están diciendo? Y le dije, ¿qué están diciendo? Pues dijimos que yo voy a descansar, ¿y qué? ¿Cómo? ¿No puedo descansar? Pues ya estaban criticando y ya habían formado un alboroto. Entonces ella me habló y dije, sí señor, voy a decirle a Randy. Y llegamos a la casa y no. Entonces defendiendo nuestra causa. Y me dice Randy, así como Jesús a Marta, Marta, Marcy, a ver. Entonces me dijo, no importa qué diga yo del púlpito, no importa toda la explicación que yo diga de todas las palabras que Dios nos explicó, que el hombre que ya tiene en su corazón lo que él ya decidió creer, no lo va a oír con sus oídos, lo oye con su corazón. ¡Wow! Randy siempre fue una persona muy sabia. Le dije, tienes toda la razón. Y yo descansé. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo y estábamos obedeciendo. Entonces pude empezar a entender esta porción mucho mejor. Y en medio de ese tiempo, Randy empezó a enseñar lo que es el juicio de Dios. Y cómo nosotros los hombres no tenemos derecho. Pues no puedo entrar porque es toda una enseñanza, no puedo entrar a eso. Pero la palabra de Dios no me permite, ni a ti ni a mí, juzgar al hombre. Oigan esto, porque las consecuencias son muerte. Así como cuando dice que si tomamos la cena sin habernos juzgado a nosotros mismos, que puede haber consecuencia de muerte o de enfermedad. Entonces, el juicio para Dios es tan severo que Él dice, solo puedo juzgar en dos ocasiones, me lo permite. Si yo te lo vi hacer o si yo oí lo que hablaste. De resto no, no porque el otro me lo dijo, no porque las redes sociales me lo dijeron. Y en estos momentos, pues a mí me impresiona, yo nunca he sido una persona política, pero sí he cumplido las leyes como lo manda como un ciudadano de una nación, y también Dios dice que debemos cumplir las leyes del hombre. Entonces yo lo veo también como una hija de Dios en el sentido de votar, y siempre hemos votado, me he equivocado, pero a conciencia lo he hecho, y bueno. Entonces, en este momento estoy un poco más involucrada, pues porque en Colombia hay un partido cristiano, y aunque no estoy directamente involucrada, pero sí formo parte digamos, de una mesa directiva nacional. Y entonces estoy enterada de muchas cosas y postean algo ahí, sobre todo el Twitter.
Lo leo porque tengo que estar actualizada, tengo que estar al día, porque a veces puedo estar en las reuniones, a veces no. Pero lo que más me impresiona son los comentarios de odio. De odio. Y es que yo, y en el mes pasado creo que fue, que yo vi un comentario de unos hijos de Dios, de una persona de liderazgo de nuestra iglesia. Dije, no puede ser. Bueno, entonces le escribí a esa persona y le dije, mira lo que estás diciendo. Yo no estoy diciendo que no sea verdad o que sí sea verdad, pero tú eres una persona que tienes una posición que aunque no fueras líder, eres un hijo de Dios. Y tú estás hablando en nombre de Dios. Y mira cómo estás difamando. ¿Cómo es lo que estás diciendo? Claro, de inmediato lo vio así. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que somos hijos de Dios. Entonces estaba hablando sus rabias y sus cosas y sus críticas y dije yo, un momento, yo esto lo voy a sacar. Entonces lo mandé a toda la misión, a todos los pastores de la misión, a toda nuestra iglesia, no diciendo obviamente quién era, sino lo mandé más como una enseñanza, dando unos parámetros y les pedí que mandaran a toda su congregación. Yo quería que se divulgara por toda parte. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hablar así. Y en este momento donde hay tanta violencia, no solo en nuestra nación, hay violencia en todas partes, se toman lados y se toman partidos y nosotros ya sabemos lo que eso ocasiona. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar nuestra boca. Es tan importante y no es porque este sea de este partido, porque este es un no sé qué y este es un no sé cuándo. Yo cuando oigo esas cosas yo trato de averiguar, a ver qué tan verdad es, porque personajes sobre todo digamos de la política, que uno era muy niño cuando esas cosas sucedieron o hay una historia que ya no tengo papá para preguntarle todo, entonces yo trato de averiguar con personas que para mí son ecuánimes, son justas, no me van a hablar en negativo de un presidente, de un expresidente, de por eso lo asesinaron, no. Entonces, pero a veces no, pues no tengo toda la información. Sin embargo, quiero repetir, solo puedes tú juzgarme a mí si me oíste decir algo o viste que yo hice algo. Si me oyes a mí o me ves a mí y vienes a mí y me dices, qué pena, pero tú dijiste tal y tal y me pareció, y yo debería delante de Dios aceptarte a ti y oírte y decir, no entiendo, no lo vi así, pero lo voy a poner delante de Dios y el Espíritu Santo me lo mostrará. Entonces ahí no hay pelea, ahí hay un corazón humilde del que tuvo la responsabilidad de decírmelo, de traérmelo a mi conocimiento y de parte mía de recibir, porque también la palabra dice que nos sometamos los unos a los otros. Bueno, entonces, diciendo esto, vi un aviso en un ascensor y me llamó mucho la atención porque aunque no estaba usando términos espirituales o bíblicos, pero los principios sí eran muy buenos. Entonces decía allí el avisito, siempre ponen un avisito como de un pensamiento bueno, positivo. Y dice, antes de hablar, pasa tus palabras por 3 filtros. Bueno, ellos usaron otra expresión, pero a mí me gusta más filtro. Pasa tus palabras antes de hablar, que tú dijiste, Cristian, que antes de hablar, pásalos por 3 filtros y hazte las 3 preguntas que son, ¿lo que vas a decir es verdad? Pues yo no sé. ¿Lo que vas a decir es necesario? Tal vez no. Tal vez podría bendecir o decirlo de otra manera, como lo dijiste tú. ¿Y lo que vas a decir es amable? ¿Es bondadoso? ¿Cómo lo vas a decir? Tan importante que me pareció eso y dije, me gusta, porque eso también me define lo que estábamos hablando ahora, que la manera en que uno dice las cosas es tan importante también conocerlo. Bueno, la otra parte, lo primero que dijimos es vivir bajo la autoridad de la palabra, aprender a hacerlo, a saber cómo hacerlo.
Sí, bueno, estamos todavía en este punto. Estamos en el tercer punto de vivir bajo la autoridad, de aprenderlo. Es que tú te entrenes y tú te formes en ese hábito de hablar la palabra de Dios, que lo hemos repetido ya muchas veces. Efesios 5:1, ¿qué dice? Sean imitadores de mí como hijos amados. Efesios, sean imitadores de mí como hijos amados. Y ahí pues en la época de Efesios, cuando escribieron la carta de Efesios, ya Jesús no estaba. Entonces ya estábamos hablando de los discípulos, ya estábamos hablando de Pablo. Y él les estaba diciendo a sus seguidores, mírenme a mí, imitan lo que yo estoy haciendo como hijos amados. Eso quiere decir que tú deberías decirle a todos los demás, mírenme a mí, imítenme a mí. Uy, qué gran responsabilidad. Pero debería ser lo que yo podría decirle a los demás, a los que trabajan conmigo, que conocen mis pies de barro, a mis hermanos, mis hermanas, mis hermanitas conocen mis pies de barro, a mi cónyuge, sí que conoce mis pies de barro. Y yo debería poder decir, sé imitador mío, porque yo imito, yo hago lo que Dios me ha mandado a hacer como hijo de Dios. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la palabra imitar? La palabra imitar es como un niño. ¿Cuántas veces decimos que el niño no reproduce lo que tú le enseñas, sino lo que ve? ¿Cierto? Más es lo que él ve, lo que él hace. Aquí estaba, ¿cómo se llama la chiquita? Mía, tan linda. Entonces se paró ahí al lado mío y entonces ella estaba viendo cómo estaba tocando yo la pandereta. Y cuando empecé, dije, bueno, tengo la pandereta y tengo ambas manos, dije, no, yo quiero levantar mi mano, entonces empecé a tocarla aquí y ella de una me miró y lo hizo. ¿Le hablé? No. ¿Le enseñé? No. Inclusive en un momento dado le dije, a mí a veces se me cansa el brazo de hacer así, entonces yo uso la muñeca y me dice, a mí no se me ha cansado el brazo todavía. O sea, lo que le hablé o lo que le enseñé no le sirvió para nada. Lo que vio fue lo que imitó. Y así son los niños, así somos nosotros muchas veces, ¿no? Entonces, que seamos imitadores, ese imitar. El hombre se debe levantar y debe dominarse del poder del mal con la palabra de Dios hablada. El problema no es que yo me sienta con rabia. El problema no es que yo sienta quererme desquitar. No, yo a veces no puedo controlar eso. El problema es cuando no lo controlo. En el sentido, ¿cómo? ¿Que me entre al pensamiento o que me entre el sentimiento? No. Pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Voy a dejar que eso produzca fruto en mí? ¿Esa rabia? ¿Esa inconformidad? ¿Esa crítica? ¿O voy a hablar la palabra, que es la promesa, y no voy a dejar que me afecte, ni voy a recibir esa mentira? Porque es una mentira. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Cuando él, antes de empezar su vida pública, dice eso lo pueden leer en Mateo y en Lucas, a mí me gusta la explicación en Mateo 4, cuando él entró al desierto, él no entró porque, ay, qué rico, entrar al desierto, me voy a preparar para el ministerio. No, dice, el Espíritu lo atrajo, lo llevó el Espíritu. En Mateo 4, y él entra al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, él estaba totalmente vulnerable en ese momento en que ahí sí ya el diablo se le aparece. Después de 40 días, esperó justo el punto de la mayor vulnerabilidad de Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, acababa de bajar el Espíritu Santo sobre Jesús en el Jordán, acababa de declarar públicamente, este es mi hijo, amado, en quien tengo complacencia. Y es la primera tentación con que va Satanás contra él y dice, si eres el hijo de Dios,
Imagínense, o sea, él usa una parte de verdad, pero lo demás es mentira, porque dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Dios nunca había dicho esto. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Qué fue lo primero que salió de la boca de Jesús? Escrito está. No argumentó. Imagínense todo lo que hubiera podido argumentar para ganar. Él sabía dónde estaba el poder, en la palabra de Dios. Porque es la palabra la que tiene el poder. Es la palabra. Entonces él dijo, escrito está. Y así están las tres tentaciones. Comienza con una verdad y luego la distorsiona, y Jesús no alega, no argumenta, dice, escrito está, y le cita la porción, porque él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso es que tengo que vivir, ese es mi pan. Bueno, entonces imitar es eso. Es hacer lo que el Padre hizo en la creación, lo que Jesús hizo con sus discípulos y lo que los discípulos estaban enseñando a los suyos. Es hablar palabra de Dios. Y Jesús superó al mundo, superó la carne, superó al diablo cada vez que él hablaba la palabra de Dios. Ese es el poder que tú y yo tenemos. Es que es tremendo, es tremendo. Nosotros nos vemos en un plano tan natural, tan falta de poder. Es que sobrenatural quiere decir por encima del poder natural. No se niega que hay poder natural, pero hay una mayor. Entonces, mi palabra no está falto de poder. O sea, la palabra mía no es la que le falta el poder, es lo que está diciendo Dios. Sino que es el pueblo de Dios, somos nosotros el hijo de Dios, los hijos de Dios, que estamos falta de hablar. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, mi palabra no carece de poder, es mi pueblo que está falto de habla. No hablamos palabra de Dios, no declaramos palabra de Dios. Y si declaramos la palabra, es ahí donde está encerrado el poder, la palabra de Dios. No se conformen, dice Romanos, sino transfórmense. Sean transformados en su pensamiento, en su manera de pensar, en su manera de hablar. Con fe, sabiendo que la palabra es eterna y tiene vida eterna. Y no quiere decir necesariamente, decíamos la semana pasada, que esto es una fórmula de microondas. Entonces yo lo meto, yo lo prendo y salió, ¡ping!, ya, apareció cocinado y ya. A veces son años. José tuvo que esperar muchos años en la cárcel y se olvidaron de él hasta que lo volvieron a sacar. Y entonces cumplió su llamado y su ministerio. Pero siempre habló palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Tú tienes que creer, tienes que hablar y tienes que actuar. Creer, hablar y actuar. Creer, hablar y actuar. Y declarar esa victoria ante esa aparente derrota, porque hay una circunstancia que para mí es imposible, que yo no la puedo manejar, que no sé qué va a pasar, pero como para Dios todo es posible. Entonces yo empiezo a decir, yo no la entiendo, pero para Dios todo es posible, para Dios todo es posible, para Dios todo es posible. Y pueda que la vea más rápidamente y pueda que no la vea tan rápidamente. Las palabras son portadoras de fe, portadoras de poder, portadoras de vida, porque la palabra es, la palabra de Dios, vida. Entonces, Hebreos 11:3, ¿qué dice? Vamos a repetir, lo leímos la semana pasada. Por medio de la fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. ¿Qué es lo que no se podía ver? Lo que no existía. Y la palabra misma no se podía ver. Pero eso que no se podía ver, la palabra de Dios, aunque nosotros no la pudiéramos ver, encerraba en esa palabra poder y vida, vida aún de resurrección. Entonces, este universo, toda la creación de Dios, que ahora sí la podemos ver, eso nació de algo que no se veía.
que es la palabra de Dios. Entonces es tan importante, pero que por medio de la fe sabemos que Dios lo formó. Sabemos lo que Él hizo. Sabemos lo que dice la palabra. Y en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu Santo. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Espíritu y vida. Entonces, esta carne no me aprovecha, o sea, en el sentido que, aunque yo quiera hacer muchas cosas, eso no es lo que me produce vida. Lo que me produce vida es lo que he hablado, lo que Él nos ha enseñado, espíritu, es la palabra de Él, que es espíritu, eso es lo que nos da vida. Eso es lo que nos aprovecha. Y en Romanos 8:11, ¿qué dice? Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús, ¿quién es el mismo que resucitó a Cristo Jesús? El Espíritu de Dios. El Padre envió el Espíritu de Dios Santo, el Espíritu Santo. El mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Él nos da esta vida espiritual nueva. Y eso es lo que sucede. Este cuerpo mortal, pues, va a morir. Pero mi ser interior ya tiene una eternidad. Y de mí define si esa eternidad va a ser eternidad con Dios o eternidad en el infierno. Entonces, el que nace de nuevo, ya entra a esta condición que también da vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. Entonces, aunque toda persona tiene un espíritu, antes de nacer de nuevo, ese espíritu no tiene esa vida eterna con Dios. Es un espíritu creado, sí, pero tiene que entrar a la relación de nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Entonces, estas palabras que nosotros hablamos, estas palabras en nosotros lo que hacen es que crean imágenes. Entre yo más y más y más hable, yo empiezo a creer y creer en eso. Otra de las cosas antes de conocer al Señor, además de ser supremamente orgullosa, yo era mentirosa hasta más no poder. Horrible. Inclusive a veces hacía hasta concursos con una hermana para ver quién podía mentir mejor. No digo quién. Pero nos ufanábamos cuando podíamos engañar a la gente con las mentiras que decíamos. Pero el que miente tanto se va enredando y después no sabe ni qué fue lo que dijo. Y esas mentiras creaban una imagen y yo la creí. Que de verdad yo había hecho eso o había dicho eso, yo la creía. Crean una imagen, mis palabras crean cuando las repites y las repites. Y al final tú vas a vivir según la realidad de esa imagen. Entonces, por eso es tan importante que mis palabras crean imágenes de Dios, de las promesas que Dios está diciendo. Y cada vez que tú hablas fe, estás creando esa imagen en tu mente, porque recuerda que en el corazón están los pensamientos, están los sentimientos y está la voluntad. Entonces los pensamientos son muy importantes. Por eso 2 Corintios dice que los que no están de acuerdo con la palabra de Dios, llévalos cautivos. Lleva tus pensamientos cautivos. Y como yo no puedo tocar un pensamiento, no me puedo rajar aquí y sacar el pensamiento que no me gusta, ¿qué hago? Yo lo llevo cautivo hablando palabra de Dios. Que cada vez que yo tengo ese pensamiento que sé que va en contra, no solo para mi bien, sino en contra del bien de otra persona, que yo he estado difamando, que yo he estado juzgando, que yo he estado criticando, lo que sea, entonces yo cojo y lo invierto y en vez de hablar eso de muerte sobre mi vida, sobre el otro, yo hablo vida. Y a medida que yo hable esa vida, esa es la imagen que yo estoy formando en mi interior. Y eso es lo que yo creo. Y esa imagen se perfecciona por la palabra de Dios. Y comienzas a verte a ti mismo como Dios te ve.
Tantas personas tienen una baja imagen de sí mismos, una baja estima de sí mismos, se ven menos, porque pues ese ha sido la acusación del diablo siempre, de querer acusar y acusar y acusar y acusar para que uno mismo no se vea como Dios lo ve, porque si yo me veo como Dios me ve, ojo diablo, ojo tinieblas, ojo mentira, ojo todo, porque yo me voy a poner firme, me voy a alinear con lo que Dios dice. Y aunque yo no me vea así, yo lo creo. Y de tanto decirlo, me voy a ver así, porque eso es lo que Dios ha dicho de mí. Cuando la palabra se injerta en ti, eso es lo que va a infundir en tu propia vida, en tu ser interior, la verdad de lo que esa palabra dice, el poder de esa palabra, la vida de esa palabra. El segundo punto es, además de saber cómo caminar y vivir en esa autoridad de la palabra, es la fe posee la realidad. La realidad no es la condición que estoy viviendo, eso es una verdad, pero la realidad que está por encima de cualquier otra verdad o realidad es la verdad de Dios. Y esa fe de Dios en mí es la que posee la realidad. Marcos 5:25. ¿Qué dice? Esto es una frase que dijo la mujer que tenía el flujo de sangre, que había oído al maestro enseñar, y tal había sido la fe que le había entrado en ella y había creído, que ella dijo, no importa que no me vea, no importa que no ore sobre mí, no importa que no me imponga manos, con solo tocar el manto, ni siquiera él. ¿Cómo sería la fe que ya había entrado en ella? Si logro tocar siquiera su ropa, ella sabía que quedaría sana. Así es como Dios quiere que nosotros seamos. Esta palabra de Dios, yo sé que esta es promesa para mí. La imagen de la fe es la que crea esa esperanza. O lo que yo tenga en mi mente me va a derrumbar la esperanza y no la voy a tener desesperanza. Pero la imagen de fe crea esa esperanza en mí. Y esa fe mía, con esa esperanza, es que la fe siempre va con la esperanza. Esos dos componentes siempre van juntos. La fe necesita la esperanza y la esperanza necesita la fe. Entonces la fe y la esperanza establecen ese punto de contacto. Esta mujer, devuélvete un segundito al versículo. Gracias. Esta mujer ya tenía fe. Ella ya creía que si tocaba el manto, y la esperanza era, me voy a sanar. Entonces ahí iban los dos componentes uniditos, gracias. Y de ella salió, de su boca salió esa fe suya, con esa esperanza, ella la declaró por su boca y le dio paso a que se cumpliera lo que ella había creído, la esperanza que tenía y lo que había hablado, la palabra de Dios. Entonces, lo último para concluir esta enseñanza de hoy es que la fe tiene que ser hablada. No solo hay una imagen de fe, sino que también yo tengo que hablar esa fe. Habló su fe, tocó el manto, ese punto de contacto, fe, esperanza, y quedó sana. Inclusive, en medio dice que estaba un tumulto alrededor de Jesús. Me imagino que todo el mundo lo quería tocar y quién sabe cómo estaría. Y él dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, a ver, ¿cómo te ocurre hacer esta pregunta, maestro? Mira toda la gente. Y dices, ¿quién me tocó? ¿Cómo vamos a ver? No, él sabía que la fe y la esperanza habían sacado de él ese poder. Así es como él quiere de nosotros. Que tu fe con tu esperanza saquen ese poder de lo que es la sanidad de Dios en todos los sentidos. No es solo física, emocional, en todos los sentidos. Y ese contacto le dio orden a un pacto que Dios había hecho. Dijimos la semana pasada, es que todo esto está basado en un pacto. Esto no es una fórmula. Esto no es porque esto es lo que está de moda. Esto es un pacto que Dios hizo con el hombre.
mandando al Salvador Jesús. Cumplió su pacto, mandó a Jesús. Cumplió su pacto en que Jesús dio su vida por ti y por mí en la cruz. Pagó el precio que tú y yo hemos debido pagar. Cumplió su pacto mandando al Espíritu Santo después, que derramó su Espíritu sobre los hijos de Dios para que pudieran salir y hacer lo que hoy en día hacemos nosotros. Dios ha cumplido su pacto y todo esto es el pacto de Él. Se llama el testamento y es el pacto. Es el antiguo pacto y es el nuevo pacto y el pacto de gracia bajo el cual nosotros vivimos. Y Dios cumple lo suyo, pero un pacto está compuesto por dos lados. Él lo estableció y Él lo cumplió y lo sigue cumpliendo. Ahora nosotros tenemos que seguir haciendo lo nuestro, creer, tener esperanza, hablar y actuar. Creer, fe, con esperanza, hablar y actuar. Y vamos a ver el cumplimiento porque Dios es fiel, Él no es hombre para mentir. Pasó de palabras de derrota, me imagino que ella pues en esa condición tan horrible y todo lo que había gastado y no le habían podido sanar la medicina natural, y ella pasó, me imagino, de hablar derrota y entendió a dar un paso de fe para hablar palabras de fe y esperanza y se sanó. Salió de su boca, tiene que salir de tu boca. Esa fe hablada. Esa fe hablada es la que nosotros tenemos que todos los días hablar. La que estaba en ella se convirtió en esa certeza y por eso la pudo hablar, pudo tener esa esperanza. Es que eso es lo que dice Hebreos 11. Miren, Hebreos 11. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11, que es la definición tan linda de lo que es la fe? Hebreos 11. Abran por favor todos, lean. Once 1. ¿Qué es lo que dice de la fe? Ahora bien, esto es lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera. De lo que se espera. Es la certeza. Esta mujer tenía la certeza y ella estaba esperando su sanidad, pero ya tenía la certeza. Eso es lo que es fe. Pero también, para completarlo, dicen que es ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Ella no lo veía. Ella solo veía su condición horrible de años de vida. Pero tenía la convicción y la certeza que lo que ella estaba esperando, ella lo iba a recibir. Esa es la fe. Y con eso, hablándola, eso es lo que trae vida. Y en el caso de ella, le trajo sanidad. Y entonces Jesús le contesta. Gracias. En Marcos 5, Jesús le contesta: hija, tu fe te ha sanado. Qué injusticia la de Jesús que solo sanó a esa mujer. Ese es el dedo acusador, ¿no? En estos días me volví a encontrar con una persona que sigue luchando, pero ¿por qué Dios esto y por qué Dios otro? Y yo tratando de explicarle, es que nace del corazón de uno. Pero si yo soy buena, nace del corazón de uno. Entonces le dice muy clarito: yo no te sané porque ganaste la lotería y saliste favorecida tú. Tú recibiste tu sanidad porque tú creíste. Entonces, aunque sí sale la sanidad, por supuesto, de Dios, de Jesús, por el Espíritu Santo, pero el que se lo saca, como quien dice, el que lo atrae, es el que lo cree y lo habla. Y ahí está. Es igual que si todos estos aparatos no estuvieran conectados. Están aquí puestos, están todos listos, los cables están listos. Pero si no los conectan en estos enchufes, esto no sirve, no hay amplificación, no la hay. Entonces, el poder está allí, no está dañado el aparato, allí está, inclusive aquí me está amplificando. Pero si no los hubieran conectado, no habría amplificación. Entonces, es lo que hacemos tú y yo. Cogemos ese enchufe que está aquí, que nos ha prometido el Señor, y al hablarlo, ¡trin!, ahí quedó, enchufado y el poder llega. Entonces, hija, tu fe te ha sanado.
Háblale a la montaña. Eso fue parte de lo que declaramos la semana pasada. Háblale a la montaña, que dice Marcos 11:23. Cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón. ¿Dónde? En sus pensamientos, en sus sentimientos, en su voluntad, sino que cree. ¿Lo que qué? Lo que dice. Él cree lo que dice. Entonces lo que dice va a suceder. Aquí, lo que diga, le será. Lo que diga, lo que hable. Él lo cree. Pero el último factor es, dilo, háblalo. Lo puedes creer, pero enchúfalo. Háblalo. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces vamos a leerlo en voz alta. Vamos a leerlo en primera persona. Yo digo a este monte, quítate y arrójate al mar. Y no dudo en mi corazón, sino que creo que lo que diga va a suceder y lo que diga sucederá, será. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si tú le pones a tu fe, le pones voz, si tú hablas, eso es lo que estás hablando, lo que Dios está diciendo, y dice, tú también puedes salvarte de cualquier condición, de situación que esté sucediendo en tu vida. Bueno, entonces aquí terminamos lo de hoy. Y recuerda, yo quiero ir, bueno, no es la semana entrante, dentro de 15 días estoy aquí, porque la semana entrante voy a estar por fuera de la ciudad en una conferencia. Pero dentro de 15 días yo quiero oír testimonios de todos. Y quiero que todos esta semana digan, Señor, estoy listo para que tú me uses. Pongámonos de pie. Estoy listo, Señor, para que tú me uses. Para que tú me reveles, Espíritu Santo, en lo que no debo hablar, lo que sí debo hablar, en lo que no debo pensar y lo que sí debo pensar. Porque tu palabra es verdad. Tu palabra es poder. Es el poder que tú me has dado para mi vida. Y yo me comprometo delante de ti para ser más consciente de desarrollar un hábito de vida en tu palabra, de creer, tener fe con esperanza y hablar mi fe. En el nombre de Jesús. Amén.